El uso del recurso explicativo, fundamentado en el argumento de autoridad que es la apelación a la autoridad. Es la falacia ad verecundiam, porque muchos caen en el truco de que la autoridad debe de tener razón. Lo dijo un médico, lo dice la Biblia, lo dijo el Papa, etc. Esto origina el Deus ex machina, que no solo es un error narrativo, es un error epistemológico, es decir, en la adquisición de conocimiento. Lo más importante es el error ontológico cometido, una renuncia al trabajo del ser, un atajo que impide la maduración interior y la conquista auténtica del mundo. El Deus ex machina es la falacia que empobrece al ser y fractura los modelos del mundo. Nació en el teatro griego como un artificio para resolver problemas e ignorancias. Un dios descendía en grúa y clausuraba el conflicto. Pero más allá de su uso escénico, este mecanismo describe un modo de pensar, una estructura cognitiva y ontológica que evita el trabajo necesario para comprender. El Deus ex machina introduce una autoridad externa cuando el pensamiento se vuelve difícil, sustituyendo la elaboración interna por una solución revelada, y generando un modelo del mundo que descansa en pilares absolutamente falsos, fantasiosos y ajenos a la realidad. Un ejemplo del mal que hace el conocimiento revelado es cómo empobrece los modelos del mundo del individuo, y lo más importante, impide el desarrollo de la habilidad heurística del individuo. Es cuando un maestro enseña el teorema de Pitágoras sin demostrarlo, o cuando un sistema filosófico invoca a Dios para justificar su propia arquitectura. Se reproduce la misma estructura. El conocimiento aparece como una revelación, no como un proceso. En este esquema, el alumno, o el lector, o el creyente, recibe una verdad ya digerida, sin necesidad de recorrer la generación heurística que la justifica. Así se forma un modelo del mundo por dogmas, es decir, heterónomo, que está sujeto a reglas e influencias externas, es incapaz de sostenerse desde dentro, y por ello vulnerable. Un mal modelo del mundo empeora su posibilidad de construirse un ser. Desde la perspectiva de la ontopenia, esto es significativo. El sujeto no desarrolla la potencia de su ser para comprender, como dice Heidegger, es pensado, repite ideas de otros, sigue la opinión de la horda, es incapaz de reflexionar por sí mismo. Es un ser inauténtico. El ser auténtico obtiene la habilidad heurística principalmente a través de la exploración del problema, la revisión consciente y la creación de estrategias. Lo más importante es que pueda por sí mismo realizar demostraciones. Lo más importante es que descubra por sí mismo cómo resolver el cubo de Rubik sin aprender recetas para lograrlo. Esa habilidad heurística, la habilidad de explorar, aprender y crear, es eliminada por el recurso de la revelación por autoridad, sacarse de la manga verdades o lo que es lo mismo, por el Deus ex machina. En filosofía, el Deus ex machina es el salvavidas trascendente. Dios siempre ha sido un parche epistemológico, un parche explicativo. Por ejemplo, Descartes necesita a Dios para garantizar la verdad de sus ideas. Kant postula la divinidad y la inmortalidad para que la moral tenga sentido. Tomás, Agustín o Leibniz recurren al absoluto como fundamento último. Aristóteles lo utiliza al referirse a su primer motor, el cual es la causa primera e inmóvil que explica el movimiento del universo. Este recurso lo usó para evitar una regresión infinita de causas, ya que todo movimiento es causado por otro movimiento. Debe haber algo que se mueva sin ser movido. Y se le ocurrió que era Dios. Es una solución externa y artificial sacada de la imaginación y fantasía. En todos estos casos, la teoría no se sostiene desde sí misma. Hay huecos sin solución, se requiere una figura de absoluta autoridad, trascendente para resolver el problema o la ignorancia. El Deus ex machina no es un gesto de comprensión, es un gesto de clausura, no un desarrollo epistémico, de conocimiento. El ser auténtico heideggeriano hace del esfuerzo interior de ser para alumbrar su propio horizonte, no atiende a una voz externa que viene a resolver lo que aún no se entiende. La ontopenia, enfermedad del ser, carencia de definición ontológica, de presencia y de responsabilidad interior, se manifiesta cuando el sujeto rehúye el trabajo de construir su propia alma, su ser. Para el individuo perezoso, el enfermo de ontopenia, el Deus ex machina es una solución perfecta. Introduce una instancia absoluta que exime al individuo de pensar, dudar, construir, justificar. En lugar de solucionar el conflicto, el sujeto lo delega. Cuando se enfrentan a un callejón sin salida, una aporía, en griego significa sin, y poros es camino. Filósofos griegos como Sócrates, Platón, Zenón de Elea y los estoicos llamaron aporía a un dilema, una paradoja o una contradicción insoluble en un razonamiento. Sócrates usaba la aporía para llevar a sus estudiantes a un estado de perplejidad, aporía socrática, que era un momento crucial de su método dialéctico, la mayéutica, para revelar la propia ignorancia y, a través de ella,
buscar un conocimiento más profundo. Pero el Deus ex machina, en lugar de profundizar en la aporía, de hallar una salida del laberinto, la cancela. En lugar de ampliar su mundo, lo concibe solucionado, por la fantasía. Así, el Deus ex machina no solo es una falacia epistemológica, sino una atrofia del ser, un agente ontopénico porque renuncia a la autenticidad. El mundo se vuelve un escenario en el que las soluciones llegan de la fantasía, de la imaginación o desde arriba. Como si el sujeto fuera incapaz de lograr su propia comprensión. Eliminar el Deus ex machina es un gran paso para lograr una epistemología de la autenticidad. Un modelo del mundo basado en la realidad y auténtico no necesita recurrir a fundamentos revelados, porque su fuerza proviene de la coherencia interna, la verificabilidad, la experiencia vivida y la capacidad de autocrítica. En vez de insertar explicaciones externas, busca relaciones, procesos, contextos, tensiones que se integran en un todo comprensible. Este modelo rechaza el Deus ex machina porque entiende que toda explicación debe nacer de la realidad misma, articularse con los hechos, someterse a prueba, y ser reconstruible desde la experiencia y la razón. Esta ética epistémica es también una ética del ser, un compromiso con la autenticidad, con el esfuerzo, con la lucidez. Solo un sujeto que se atreve a pensar sin tutelas, sin dioses que bajan en grúa a resolverle la existencia, puede construir un mundo que no sea un simulacro de seguridad, sino un paisaje inteligible en el que habitar con responsabilidad. Para no caer en la ontopenia hay que evitar la falacia ad verecundiam y el testimonio y la revelación. El Deus ex machina es el claro síntoma de una completa falta de comprensión. Y no es ético ufanarse de hallar una solución cuando en realidad se sigue atascado en el callejón del laberinto. Es una pobreza del ser, un atentado contra la estructura interna de los modelos del mundo y una falta de honestidad. Frente al Deus ex machina, la actitud auténtica consiste en sostener el esfuerzo ontológico del pensar, en permitir que la estructura del mundo emerja desde dentro, sin grúas trascendentes ni verdades verticales. Construir un modelo de la realidad que nos ayude a solucionar este laberinto y no quedarse atorado en callejones o aporías. Construir un mundo verdaderamente nuestro, lúcido, coherente, responsable y digno de ser habitado.